Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Buitrago Ramírez, estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este video haremos a conocer qué es factorización y qué es fracciones algebraicas. Comenzaremos con factorización. La factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática en forma de producto. La factorización tiene los distintos casos de factorización. Comenzaremos con el factor común. El factor común extrae todos los monomios que sean comunes a todos los términos. En este momento veremos los siguientes ejemplos. 4 al cuadrado lo factorizaremos de la siguiente manera. 2a por 2a. El factor común es 2a. En este caso lo observamos porque 2a por 2a nos daría como el término 4a al cuadrado. De la siguiente manera, a más b al cuadrado, su factorización y su factorización común es a más b por a más b, donde a más b por a más b es a al cuadrado. Así lo podremos observar con los otros dos ejemplos. Continuamos con un factor común por agrupación. El factor común por agrupación es la manera de factorizar términos que se agrupan para crear una forma más simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que simplificamos en forma de agrupación para llegar a una simplificación de la expresión algebraica. Como lo podemos observar en estos ejemplos. En estos ejemplos tenemos 3m al cuadrado menos 6m, que ya están agrupados, más 4m menos 8n, que igualmente ya están agrupados. En esta manera buscaremos el factor común que tiene estas agrupaciones. El factor común de la primera agrupación es 3m, donde 3m por m es 3m al cuadrado, más por menos menos 3m por 2n nos daría 6mn, más de igual manera el factor común de la siguiente agrupación es el 4, donde 4 por m es 4m, más por menos menos, y 4 por 2n es 8n. En este momento, como observamos, las dos expresiones se están multiplicando por m menos 2. Para llegar a una simplificación más concreta, daríamos en el primer paréntesis m menos 2n por en el siguiente paréntesis 3m más 4. En la siguiente expresión, observamos 2x al cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y, donde agrupamos de la siguiente manera: 2x al cuadrado menos 4x más menos 3xy más 6y. En este momento las agrupaciones buscamos de igual manera como en el anterior el factor común. El factor común de la primera expresión es 2x, donde 2x por x es 2x al cuadrado menos 2x por 2, 4x. En este momento lo sumamos con el factor común de la segunda agrupación. La segunda agrupación es 3y por 3y menos x es igual a menos 3xy, más 3y por 2 es igual a 6y. Continuamos con factorización por diferencia de cuadrados. En esta factorización se extrae la raíz cuadrada del primer término y segundo término y se multiplica la suma de estas raíces por la de su diferencia. Observamos el ejemplo. A al cuadrado más b al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, d al cuadrado sería a, y del segundo término, b al cuadrado sería b. En este caso nos dice que se multiplica la suma de estas raíces por su diferencia. A más b por a menos b. La diferencia está en los signos, el más y el menos. Continuamos por la factorización por diferencia de cubos. En esta se extrae la raíz cúbica del primero y el segundo término y se multiplica la diferencia de estas raíces por el factor compuesto del cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. En este momento observaremos cuando la factorización de diferencia de cubos es con positivo o con negativo. A al cubo más b al cubo es igual a más b, su raíz cúbica, por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. De la siguiente manera observaremos a al cubo menos b al cubo, que es igual a la raíz cúbica de los dos términos,
a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Continuamos con trinomio de forma x al cuadrado más bx más c. Este trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Se buscan dos números que sumados algebraicamente den como resultado el coeficiente del segundo término, que es b, y multiplicados den el tercer término, que es c. Observamos la factorización: m al cuadrado más 8m más 15. El primer paso es la raíz cuadrada del primer término, donde raíz cuadrada del m al cuadrado es m. Podemos en cada uno de los paréntesis. El segundo paso es la ubicación de los signos: más por más, más por más, más. En este caso los dos signos son positivos. El tercer y el cuarto paso es buscar dos números que multiplicados nos den el 15 y sumados nos den 8. En este caso es 5 y 3. 5 por 3, 15. 5 más 3, 8. Esta sería la factorización del trinomio de forma x al cuadrado más bx más c. Continuamos con el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es parecido al que acabamos de ver. Lo único que cambia es que en el primer término habrá un número diferente al 1. Se hace de la misma manera buscando dos números que multiplicados nos den el factor c y sumados nos den el término b. En este caso observaremos el siguiente ejemplo: 10x al cuadrado menos 9x más 2 es igual a 5x menos 2, 2x menos 1. ¿Por qué? Un número y factor para que nos dé 10x al cuadrado. En este caso sería 5x por 2x. 5 por 2, 10x al cuadrado. Y dos números que sumados nos den 9 y multiplicados nos dé 2. En este caso es menos 2 y menos 1. 2 por 1, 2. Menos por menos da más. 5 por 1 es menos 5x. 2x por menos 2 es menos 4x, donde nos daría la suma menos 9x. En este caso, esta sería la respuesta. Continuaremos observando dos ejercicios realizados del libro de la página 46. Observaremos el primer ejercicio. X al cuadrado más 3x más 2 es una factorización del trinomio de la primera forma que vimos: x al cuadrado más bx más c. En este momento observaremos cómo lo realizamos. X por x nos daría x al cuadrado y 2 por 1 nos daría el 2. Al realizar la multiplicación, x por 1 es 1x y x por 2, 2x. Realizando la suma nos daría 3x. En este momento observaremos que la respuesta es la siguiente: x más 2 por x más 1. Esa es la respuesta del. Observamos el segundo ejemplo o el segundo ejercicio que es planteado en la página 46. Es x al cuadrado y al cuadrado menos a al cuadrado y al cuadrado menos b al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado, donde la respuesta es igual a xy a b. ¿Por qué? Porque estamos buscando el factor común de toda esta expresión, donde para encontrar el factor común factorizamos cada término, en donde lo podemos observar de la siguiente manera: la factorización del primer término, la factorización del segundo término, del tercer término y del cuarto término. Ya teniendo la factorización de cada uno de los términos, podríamos hallar el factor común de toda la expresión, en este caso que es xy a b. Continuamos con fracciones algebraicas. En fracciones algebraicas entendemos que es expresión fraccionaria en la que numerador y denominador son polonios. Aquí tenemos dos ejemplos: x menos 3 sobre x al cuadrado, x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1 sobre 3x al cuadrado más 2. Estas son expresiones algebraicas. Como siguiente tema miraremos la simplificación de las fracciones, dividiendo el numerador y el denominador por factores comunes. Para simplificar al máximo habrá que factorizar los
polinomios, numerador y denominador. Al factorizar realizaríamos la factorización que explicamos en el mapa anterior, como lo podríamos observar en este ejemplo. 4x por x menos 2 al cuadrado es igual a 4 por x menos 2 por x menos 2. De igual manera con el denominador. La respuesta de esta expresión sería x menos 2 sobre 2x. Continuamos con la racionalización de fracciones. Esta consiste en eliminar las raíces que se encuentran en el denominador de una fracción. En esta podremos observar en este ejemplo 8 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2. ¿Cómo hacemos para eliminar? El denominador lo pasamos a multiplicar por el denominador con el signo opuesto de igual manera en el denominador. Y ahí continuaríamos con el proceso de simplificación y lograríamos la simplificación adecuada y la eliminación de las raíces para que nos dé como respuesta al final 4 por 2 más x raíz cuadrada de 2 sería igual a 8 más 4 raíz cuadrada de 2. Continuamos con la adición y sustracción de las fracciones. Esta adición y sustracción es la forma similar como realizamos las fracciones de números enteros, reduciendo primero a común denominador. La suma y resta de las fracciones algebraicas pueden ser con fracciones de igual denominador o distinto denominador. En este momento observamos un ejemplo con el mismo denominador, que sería una suma igual. Con la expresión algebraica y con distinto denominador buscaríamos el factor común de un denominador, en este caso de la expresión algebraica. Continuamos con la multiplicación de fracciones, multiplicando los numeradores y los denominadores, aunque antes de multiplicar debemos simplificar si se puede. Esta multiplicación se puede hacer de la misma manera como multiplicamos con números enteros. Podremos observar aquí el ejemplo. A sobre B por C sobre D. La multiplicación sería A por C, B por D, como lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Continuamos con la división de fracciones. Se realiza el producto cruzado de numeradores y denominadores, aunque antes de multiplicar debemos simplificar si se puede, de la misma manera que la multiplicación. En este momento miraremos el ejemplo. A sobre B dividido C sobre D es igual a A por D sobre B por C, como lo podemos observar en la siguiente ejemplo. Continuaremos con los 3 ejercicios planteados de la página 56 del libro de matemáticas, donde observaremos la imagen que los realicé en el cuaderno. Tenemos como el primer ejercicio x al cuadrado más 4x sobre 2x más 6x por 2x más 4 sobre x más 4. Esta es una multiplicación directa, como lo podemos observar. Multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. En este caso tendremos 3x al cubo más 4x al cuadrado más 8x al cuadrado más 16x en el numerador sobre 2x al cuadrado más 8x más 6x más 24. Realizaremos una simplificación más amplia para achiquitar más la expresión, donde nos quedaría 3x al cubo más 12x al cuadrado más 16x sobre 2x al cuadrado más 14x más 24. El siguiente ejercicio es igualmente una multiplicación directa, como lo pueden observar en la imagen, donde la expresión nos daría como finalidad 2x al cubo más 7x al cuadrado más 3x sobre 2x más y. Como último ejercicio tenemos una racionalización, donde podemos observar el ejercicio. Espero les haya gustado el video. Les recuerdo, mi nombre es Alejandra Buitrago, estudiante de Administración de Empresas.